Gracias, bienvenidos y vamos a empezar a platicar entonces el mensaje de este domingo. Fíjate que te voy a comentar algo. Hace unos días una persona me, me comentó, fíjate Pancho, que México se está pudriendo. Ah, caray, le dije, ¿qué es esto? ¿Por qué lo dices? Fíjate que los mexicanos, me dijo, estamos un poquito abatidos, desanimados, casi podría decir que estamos enojados. Le dije, ¿por qué? Me dice, porque en este momento México, el mexicano está sufriendo pues problemas de salud y si se enferma no hay medicinas, no hay hospitales, no hay todas estas cosas. Viene una situación económica difícil, hay ahorita pues realmente la canasta básica ha sufrido mucho, los precios están muy altos, cada día se suman más miles de personas al sector pobreza y pobreza extrema. Hay una violencia. Y en fin, me siguió platicando. Yo le dije, mira, ¿sabes cuál es el principal problema de todo esto? Que nos hemos apartado de Dios, que nos hemos olvidado de Dios, que hemos hecho un lado a Dios. Y me dijo, ay, Paco, ya vas a empezar con tu rollo de siempre. Le dije, es que esa es la realidad. Esa es la realidad. Porque a los que amamos a Dios, vemos las cosas de manera diferente. Pues ahora déjame decirte algo. Quiero compartirte este domingo una situación que también estoy viendo entre los creyentes, entre los cristianos, entre los hijos de Dios. Estamos de alguna manera también comportándonos o haciendo algunas manifestaciones igual que las que está haciendo el mundo, abatidos, molestos, enojados, y incluso te quiero decir, no estamos confiando en Dios. Entonces yo te voy a hacer la pregunta, o la pregunta que me hice, ¿por qué yo hace unos días tuve que decirle a un creyente, decirle, oye, estás mal, date cuenta de lo que Dios está permitiendo en tu vida? Un día más de vida, tienes salud, tienes una familia, tienes un hogar, tienes un trabajo, tienes un ingreso. No me digas eso que me estás diciendo. No me digas que estás enojado, no me digas que Dios te ha traicionado. Y entonces yo le pregunté, y yo te pregunto, ¿por qué los creyentes también estamos fallando? ¿Por qué los creyentes también nos estamos enojando? ¿Por qué estamos en cierto momento abatidos? ¿Por qué no estamos confiando en nuestro Dios? Y te voy a decir la respuesta, y te voy a dar la respuesta. La respuesta es porque no conocemos a Dios. Ay, ve lo que te estoy diciendo, ve lo que me estás diciendo, Pancho, porque no conocemos a Dios. Entonces, ¿qué está pasando? Si tú me dices que no conozco a Dios, entonces, ¿cómo es entonces que yo tengo un testimonio, que yo escucho tu prédica, que yo asisto a una congregación, que yo leo mi Biblia? Bueno, pues te voy a explicar por qué te digo que no conocemos a Dios. Pero, por favor, no me vayas a cambiar de canal, como dicen por ahí. No te vayas a desconectar. Dame 5 minutos para que yo te explique por qué estamos en cierto momento los creyentes también tomando algunas reacciones y algunos momentos y algunas, pues, sentimientos y algunos enojos, incluso abatidos, como lo está en el mundo. Pero te voy a explicar ahorita, pero antes quiero que me acompañes a orar. Vamos a orar, acompáñenme a orar para que yo les pueda platicar un poquito más adelante qué es lo que está pasando y por qué te digo que no conocemos a Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esta plática. Acompáñenme a orar. Bendito Padre, eres grande, Señor. Eres bueno, eres eterno y eres misericordioso. Eres un Padre, Señor. Eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pones reyes y quitas reyes. Tú, Señor, tú decides porque tú eres omnipotente, porque tú, Señor, todo lo sabes. Por eso te queremos pedir que tú nos guíes esta mañana, en esta reunión,
en que todo lo que se diga sea y todo lo que pues podamos compartir no tenga más propósito que dar toda la gloria. Por eso bendícenos durante esta mañana, redargúyenos, que tu Espíritu Santo nos enfrente, nos enseñe, nos mueva, Señor, si hay algo que tengamos que corregir en nuestras vidas. Tú síguenos, tú guíanos, tú llévanos de la mano durante la plática de esta mañana. Y te pedimos también que tú todo esto también te lo estamos pidiendo en los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, quien pagó por nosotros en esa cruz y que nos dio el privilegio de ser salvados. Bendícenos durante esta mañana y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, tú me dices, oye Pancho, me estás diciendo que si yo caigo en estas situaciones, enojo, molestia, pues abatidos, un poquito a veces preocupados, ¿sí? Es porque no conozco a Dios. Te voy a decir, sí, es porque no conoces a Dios. Oye, yo conozco a Dios, alguien me ha dicho, yo conozco a Dios y me lo dirás tú, porque primeramente te quiero decir por qué conozco a Dios. Tengo un hermoso testimonio del día que yo me convertí. Y no le quiero restar importancia a ese momento. Por supuesto que es lo más importante y es lo primero que tenemos que se da para que haya no solo la salvación en Cristo Jesús, sino para que nazca una relación con nuestro Señor. Obvio que el primer paso es ese momento en que tú le entregaste tu vida a Jesucristo. En el momento en que tú decidiste entregarle tu vida al Señor, que tú aceptaste el pago de Jesús, del pago del perdón, del pago de tus pecados, el perdón de Jesucristo y la que te otorgó a través de su muerte en la cruz. Ese es el punto principal, es el primero, es el más importante, porque no solamente te garantiza tu salvación, sino una relación con Dios. No le resto importancia a eso. Y tú me dirás, yo te puedo decir desde el día que me convertí, cómo fue mi conversión y todo lo que ha ocurrido después de que yo le entregué mi vida a Jesucristo, después de que yo lo hice mi Salvador. Y eso es hermoso, qué bueno que tienes ese testimonio y que lo puedes tú compartir y lo puedes manifestar. Pero te tengo una noticia, eso no es conocer a Dios. Eso simplemente no es más que habla de una decisión, de algo que tú tomaste en lo personal para, ¿sí? Para poder entregarle tu vida a Jesucristo. Es una decisión personal. Qué bueno que lo hiciste, qué bueno que lo hicimos, pero eso no es más que el inicio de esa relación con Dios. Todavía te falta conocer a Dios. Oye, Paco, pero yo conozco a Dios, me podrás decir, porque te voy a decir, estoy pasando momentos complicados, momentos difíciles, y cargo mi cruz, me echo mi cruz encima. Alguien me preguntó, y alguien le pregunté yo en una ocasión, oye, ¿cómo estás, fulano? Y me contestó, aquí, sufriendo en este valle de lágrimas. Ay, bájale, espérame tantito. Ese no es conocer a Dios. No porque te estás echando la cruz encima, no porque dices, ay, todo lo voy a hacer en mis fuerzas y yo puedo y voy a clamar a Dios. Qué bueno que lo hagas. Y clamas a Dios y Dios te contesta y Dios te da esa respuesta que tú estás esperando. Clamaste a Dios y Dios te escuchó. Qué bueno que es así, pero eso no es conocer a Dios, eso simplemente es Dios, ¿sí? Dándote, cumpliendo con una promesa, con sus promesas, de que si tú le pides, Él te concede, de que si tú clamas a Él, Él te escucha, de que porque Él es fiel a sus promesas. Pero te quiero decir algo, tampoco implica que tú conozcas a Dios, Él te está respondiendo algo que tú le estás pidiendo y Él es fiel en sus promesas. Oye, Paco, pero ¿cómo me dices que no conozco a Dios si yo he escuchado todos
las prédicas, bueno, tengo años de escuchar prédicas, sermones, he estado yo cerca de la Biblia, la he estado leyendo, la he memorizado en parte, me han enseñado a orar, estoy haciendo, ¿sí? Estoy hablando de la palabra con otros, incluso, ¿sí? He llevado a otros al conocimiento de Jesucristo, he compartido la palabra, ¿sí? Leo mi Biblia. Te estoy diciendo, eso significa ser un creyente, ¿sí? Obediente, un creyente agradecido, un creyente que es un maestro de la ley, posiblemente. Pero te tengo una mala noticia, tampoco implica conocer a Dios. Los maestros, ¿sí? Los teólogos, conocen la palabra de Dios de, de, de principio a fin. Hace unos días alguien me mandó un cuestionamiento, un test. Y me dijo, a ver, Paco, ¿qué tanto conocemos tú y yo de la Biblia? Y me mandan, y eran 50 preguntas en relación a la Biblia. Y empezábamos. Todas las preguntas eran de opción múltiple. Y que cómo fue el arca de Noé, pues, y ahí venían las preguntas. Y toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, 50 preguntas. Y al final te voy a decir, contesté 48 bien. Y cuando das el resultado y te dicen, fallaste 2, me dijo el test, me dijo en ese momento, es usted un experto en el conocimiento de la Biblia. Es usted un maestro. Sí, a lo mejor conozco la Biblia, pero a lo mejor, pero te quiero decir, pero a lo mejor no conozco a Dios. No conozco a Dios. Oye, Pancho, entonces me estás diciendo que puedo conocer mucho de la palabra de Dios, que puedo conocer mucho, que puedo ser un teólogo, que puedo ser un maestro y no conocer a Dios. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Y Nicodemo es un ejemplo de todo esto. Nicodemo era un maestro de la ley. Nicodemo era una persona que conocía perfectamente la palabra de Dios. Nicodemo no era un maestro, ¿sí? Era un principal entre el pueblo judío. Pero tuvo que ir y preguntarse y presentarte ante Jesucristo y preguntarle qué tengo que hacer para ser salvo. ¿Qué tengo que hacer para poder conocer a Dios? Así que simplemente te quiero decir que todo esto que hemos estado platicando, qué bueno que lo hay, qué bueno que lo tenemos, pero te quiero decir, no necesariamente todo esto implica que conoces a Dios. Entonces, Pancho, pues entonces te quiero decir que lo primero que tenemos que hacer es, se puede conocer mucho acerca de Dios. ¿Ve lo que te puedo decir? Se puede conocer mucho acerca de Dios sin tener mucho conocimiento de Él. Puedo conocer mucho acerca de Dios, pero puedo tener poco conocimiento de Dios. Esto quiere decir entonces que tu capacidad de compartir, de entender, de leer la Biblia, de compartir con otros, de hablar el mismo lenguaje, no necesariamente significa que tú conozcas a Dios. Te voy a platicar. En una ocasión me llamó la atención el testimonio de un joven. Bueno, era un joven cuando yo era joven. Hoy debe ser un adulto como un servidor. Pero él era hijo de un pastor. Hijo de un pastor, de los primeros pastores que estuvo en nuestro grupo, nuestra iglesia aquí en México. Y él me compartía en su testimonio algo. Me dijo, Pancho, yo hablaba el mismo lenguaje que mi papá. Yo leía la Biblia igual como lo hacía mi papá. Yo memorizaba pasajes como lo hacía mi papá. Yo compartía la palabra de Dios como lo hacía mi papá. Yo llevé personas a Cristo como lo hacía mi papá. Pero te voy a confesar algo, me dijo, yo no era salvo. Yo no le había entregado mi vida a Jesucristo. Por lo tanto, yo no conocía a Dios. Yo hacía todo eso porque, primeramente, para agradar a mi padre, primeramente, para recibir la aceptación de mi padre, y primeramente, porque yo crecí en un hogar donde todo esto se estaba dando.
Así que yo lo hice mucho por imitación, pero no por convicción, Pancho. Decía, yo lo hice por imitación, pero no por convicción. Yo no conocía a Dios y hacía todas estas cosas, ¿sí? Entonces tú puedes conocer, perdón, tú puedes saber mucho de Él, pero no puedes, a veces no lo conocemos, como este joven. Y me dijo, yo tuve que reconocer, y esa es parte de su testimonio, llegar un momento en decir, yo no conozco a Dios y sé mucho de Dios. Oye, Pancho, entonces también te quiero decir que es posible que puedas tener muchos conocimientos acerca de Dios, de su santidad, de todo lo que es Él, ¿sí? Pero poco conocimiento de Dios. Sí, sin duda has escuchado un gran número de predicaciones, un gran número de, de mensajes. Has enseñado, te han enseñado cómo orar, como te decía. Tienes mucho conocimiento de Dios, pero no conoces a Dios. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer, Pacho? Ahora dime entonces, quiero conocer a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces te quiero decir, primeramente vamos a ver cuáles son las evidencias de que tenemos que conocemos a Dios. ¿Cuáles son esas evidencias? Dice, te voy a decir, aquellos que conocen a Dios se esfuerzan y actúan. Dice la palabra en Daniel 11:32, bienaventurado, bienaventurado el pueblo que conoce a su Dios, porque el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Daniel 11:32, bienaventurado el pueblo que conoce a su Dios, porque el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Daniel, vamos a hablar un poquito de este hermoso libro, Daniel. Bien, todos sabemos, todos conocemos que Daniel y sus 3 amigos fueron llevados a Babilonia, ¿sí? Y ellos eran una descendiente eran judíos de buena familia, como la palabra de Dios dice, eran jóvenes de lo más selecto del grupo del pueblo de Israel, perfectos, no había en ellos defecto alguno, y fueron llevados a Babilonia con un propósito, con un propósito. Tenían que ser adoctrinados, tenían que ser cambiados al idioma, a las letras, a los conocimientos, a las costumbres de los caldeos. Ellos tenían que ser transformados, cambiados, les tenían que quitar esa imagen, esa vestidura de israelitas para convertirlos en caldeos y poderlos mandar después de regreso a gobernar y a poder, sí, ser los líderes de aquel pueblo judío, del pueblo de Israel que se había quedado allá en Jerusalén. Había que transformarlos, había que cambiarlos, había que adoctrinarlos para que fueran caldeos, para que fueran y adoraran y vivieran como los babilonios, para que ellos olvidaran y dejaran atrás todos los principios del pueblo de Israel y principalmente a su Dios. Ese era el propósito por el cual estos jóvenes fueron llevados a Babilonia. Y por eso el rey le dijo al principal, al jefe de los eunucos, cuídalos. Vamos a empezar a trabajar con ellos para hacer este cambio, esa transformación que se requiere para estos jóvenes, que el día de mañana fueran los líderes en el pueblo de Israel, pero ya con toda la doctrina, con toda la formación de los caldeos. Así que lo primero que le dice, bueno, pues vamos a alimentarlos, vamos a darles lo mejor, la mejor comida y el mejor vino de la mesa del rey.
¿Y qué fue lo primero que estos tres muchachos, Daniel y sus amigos, dijeron? No nos vamos a contaminar. Por eso dice el pueblo que se esfuerza por su Dios, que trabaja por su Dios. Lo primero que ellos dijeron, no nos vamos a contaminar. ¿Qué quiere decir? Yo no voy a aceptar todo eso que tú me quieres dar para adoctrinarme, para cambiarme, para hacerme diferente y negar lo que soy yo. De un israelita que cree, ¿sí? Que cree y que tiene al Dios verdadero. Así que yo no me voy a contaminar. Y si se acuerdan ustedes, lo primero que dijeron ellos fue, oye, yo eso no lo voy a comer. Te cambio todo eso por una dieta vegetariana, ¿sí? Dame puras, ¿se acuerdan? Puras legumbres, puras verduras y dame agua. Y eso fue lo que ellos pidieron. ¿Y qué dijo el jefe de los eunucos? No, espérame, me estás complicando, me estás poniendo en riesgo mi vida. Porque cuando vean que ustedes son diferentes a los demás muchachos, cuando ustedes los vean de otra, pues no sé, más delgados, más pálidos, no sé, estás complicando, me vas a poner en peligro mi vida. ¿Y qué le dijo Daniel, los chicos? Danos 10 días, nada más, danos un tiempito. Alimentanos como te estamos pidiendo. Y vamos a ver resultados, a ver cómo van las cosas. El hombre, ¿sí? El hombre. Y ellos eran este tipo de hombres. Los hombres, el hombre que conoce a Dios, se esfuerza, ¿sí? Y va y actúa. No se queda de brazos cruzados cuando ve que el nombre de su Dios está siendo desoído. A lo mejor está siendo malinterpretado. Incluso los quieren cambiar para que ya no sigan a este Dios. En ese momento, esos hombres actúan, no se cruzan de brazos. Daniel y sus amigos no fueron rebeldes por ser rebeldes, no desobedecieron o no fueron en contra de lo que les pedían, lo que querían con ellos por salirse con la suya. Es simplemente lo tenían que hacer porque ellos conocían a Dios, porque ellos conocían a su Dios, porque ellos sabían que todo esto que pretendían hacer con ellos era desviarlos, era quitarlos, sacarlos de lo que ellos son, su naturaleza de pueblo judío, del pueblo escogido. Pero lo más importante es porque los querían desviar del Dios verdadero, porque ellos no querían que ya siguieran creyendo, que confiaran en los dioses de los caldeos. Y ellos en ese momento saben que eso no puede ser. Así que ellos sabían las consecuencias de lo que estaban pidiendo. Ellos eran conscientes, eran personas mayores, ellos sabían cuál iba a ser el resultado de lo que estaban pidiendo, de lo que iban a hacer. Pero también conocen a su Dios. Ve lo que te acabo de decir, pero también conocen a su Dios. Saben que el único que podía salvarlos de cualquier consecuencia y sacarlos adelante en paz y a salvo era su Dios. Él iba a hacer milagros. Él tenía que hacer algo para que ellos salieran avante de esto que están haciendo, de esto que están proponiendo. Y así ocurrió. Así ocurrió. Pasan los días y de repente llega el jefe de los eunucos y los ve y dice, caray, en lugar de estar un poquito más demacrados, no, están rozagantes, están perfectos. No tengo nada que decir, les siguió dando esos alimentos y les siguió dando esa dieta que ellos habían pedido. Lo primero que ellos dijeron en su corazón, no nos vamos a contaminar con las cosas de los caldeos, no nos vamos a contaminar con lo que ellos quieren. Nosotros seguimos siendo un pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Imagínate lo que era Israel en lo que dentro del imperio babilónico. Era el imperio, en ese momento Babilonia y el imperio caldeo eran lo más grande, eran lo más rico, eran los poderosos. Israel ni siquiera pintaba. Israel no pintaba dentro de esa gran nación. Pero, sí, lo que tenía Israel valía mucho más que lo que tenía Babilonia, los caldeos.
tenían al Dios verdadero. Ve lo que te digo. Ellos tenían algo que valía mucho más que lo que tenían los babilonios. Tenían al Dios verdadero. Y si se acuerdan ustedes, hay un momento en el libro de Daniel, en el capítulo 2, nos dice que en ese momento Nabucodonosor, el rey, tuvo un sueño. ¿Se acuerdan? Y si el hoy tuvo un sueño que lo perturbó, que lo tenía intranquilo, y despertó y dijo, yo quiero conocer el sueño y quiero conocer la interpretación de ese sueño. Y mandó llamar a todos los sabios y a todos los entendidos y a todos los, vamos, a todos los genios, todos de su pueblo. Y les dijo, a ver chicos, tengo un problema. Soñé algo que me tiene perturbado, me tiene inquieto. Quiero que me interpretes ese sueño y me digas qué quiere decir para ver qué hago yo al porqué de ese sueño. ¿Y qué le dijeron estos señores? Sí, ¿cómo no? Dinos, rey, ¿cuál es tu sueño? ¿Y se acuerdan? Dijo, pues no me acuerdo. No, pues así no se puede. ¿Cómo quieres que te interprete algo que tú no te acuerdas, que ni siquiera sabes qué fue lo que soñaste? Pues o me lo interpretan, les dijo, ¿se acuerdan? O los mando a matar. Y los decomiso todos sus bienes y los expropiamos y todo, ¿verdad? O sea, dejamos sus casas como muladar. ¿Y qué dijeron estos? No, es que lo que me pides es imposible. Y Daniel, en una visión, en un sueño, Dios le mostró el sueño del rey y su interpretación. Y les dijo, yo te puedo interpretar tu sueño. Yo sé qué soñaste y qué quiere decir. Y se acercó a la corte de Nabucodonosor a interpretar el sueño y a darle su interpretación, a decirle qué soñó y qué significaba. Y se acuerdan, esta es la parte más hermosa y les voy a pedir que lo lean en su momento cuando terminamos la plática. Capítulo 2 de Daniel. Y les dice Daniel, yo sé lo que tú soñaste y te lo voy a interpretar. Pero no porque yo lo sea, no porque yo lo sepa, no porque yo sea más sabio que todos ellos. No, esto yo lo sé porque el Rey de Reyes, el Señor de Señores, mi Dios, el Dios de Israel, ¿sí? Ese Dios que conoce todo, quita reyes, pone reyes, ese Dios que es soberano, ese Dios, el Dios verdadero, es el que me mostró el sueño y su interpretación. Así que, ¿qué dice él? Para él sea toda la gloria. Para él sea toda la gloria. Yo no quiero nada, yo no te vengo a interpretar ni quiero ganar nada. Perdón, yo no quiero ganar nada ni obtener nada de la interpretación del sueño. Yo quiero salvar a todos estos, pues para que no los mates. Pero ese no es el propósito. El propósito principal es el que yo te quiero demostrar. Que yo, el pueblo de Israel, que nosotros, los israelitas, tenemos al Dios verdadero. Y le interpretó el sueño, ¿se acuerdan? Que era una escultura, que de oro, que de bronce, que de hierro, y que al final los pies eran de cerámica. Y ya le explica todo, ¿se acuerdan? Todo eso, pues ustedes lo conocen. Pero ¿qué fue? Todo lo hizo para darle la gloria al Dios de Israel. Así que entonces vean las decisiones que ellos están tomando. A mí no me vas a contaminar. A mí no me vas a hacer como ustedes. Yo no voy a creer en ese Dios que tus dioses. Yo tengo mi Dios verdadero. Y cuando se dieron cuenta, sí, los principales, todos el pueblo, los principales cercanos al rey, dijeron, pues vamos a ponerles una trampita, vamos a pedirle al rey que por un mes, que dicte un decreto, que por un mes nadie ore, nadie se incline, nadie haga más adoración que a esta estatua. ¿Y se acuerdan? Mandaron a hacer una imagen. Y se dijo, pena de muerte al que no cumpla con el decreto.
Daniel y sus amigos sabían lo que esto implicaba, sabían lo que esto significaba, sabían lo que esto representaba. ¿Me quedo callado? No me quedo, nadie se va a enterar o dejo de orar. Por un mes no pasa nada. Por un mes, pues ya regresaré. O no solo oro 3 veces al día, sino abro las ventanas de mi cuarto, de mi aposento, y hacia fuera, hacia Jerusalén, empiezo a orar con las ventanas abiertas. Para que todo el mundo se dé cuenta que ese decreto, a mí, yo no lo voy a cumplir. Oye, pero hay pena de muerte, te van a condenar a morir. ¿Sí? Y él dice, yo oro con las ventanas abiertas. Que todo el mundo se dé cuenta que yo confío, que conozco, y otra vez vuelvo, que conozco a ese Dios verdadero y que estoy dispuesto a enfrentar, que estoy dispuesto a asumir el resultado de esto, de desobedecer algo cuando yo sé que yo estoy en la verdad. Entonces te pregunto, oye, Pacho, entonces, quien conoce a Dios es aquel hombre que actúa, que conoce y sabe los resultados de su vida, que conoce lo que puede resultar y que sigue actuando y trabajando para el pueblo, para su Dios. ¿Sí? Y eso fue lo que hicieron. Así que cuando Daniel va y le dice, ¿qué crees, caray? Estos cuates no dejan de orar y le están orando a su Dios. A ver, chicos, si nos manda a llamar y les dice, cada uno conoce teatro, pues esta parte la conocemos. Y se enoja tanto Nabucodonosor cuando les contestan, cuando él les pregunta, a ver, chicos, ¿ustedes saben lo que va a pasar? ¿Sí? ¿Y estás dispuesto a lo que viene? Sí. Tú ya conoces mi respuesta. Sí. Pues que tu Dios te salve. ¿Sí? Y Nabucodonosor, dice la palabra, se enojó. Y se enojó tanto que dijo, primeramente los hizo atar, amarrar con unas cuerdas por la gente más fuerte y para que estuvieran bien amarraditos. Y hizo calentar el horno donde los iban a meter más de lo que podía hacer para que no hubiera motivo, para que no hubiera ninguna posibilidad de que ellos salieran, que no murieran, que la sentencia no se cumpliera, la sentencia de muerte. Y ustedes y yo conocemos qué pasó. Lo único que pasó es que el Dios verdadero, que el Dios, sí, de Israel, mandó a aquella persona que dice la palabra, quién era aquel varón, quién era aquella persona, aquella, sí, que se movía con ellos dentro de ese horno. ¿Sí? Dios hizo lo único que puede hacer el Dios verdadero. El único que puede hacer un milagro como fue en ese momento. Así que ellos sabían, yo tengo que hacer esto. Yo tengo que cumplir con lo que Dios, sí, yo soy el pueblo elegido, yo soy su hijo, yo lo conozco y él me conoce. Así que yo tengo que cumplir y hacer las cosas. Así que yo te quiero decir, entonces, primeramente, la evidencia que conoces a Dios es que quien conoce a Dios se esfuerza y actúa, ¿sí? Despliega una gran energía para la gloria de Dios. Daniel y sus 3 amigos no desafiaban por desafiar, ¿sí? Se arriesgaron a no contaminarse, se arriesgaron a morir en ese horno, ¿sí? Y todo fue sabiendo que Dios iba a hacer algo para que, para como el Dios verdadero, para sacarlos adelante en esa prueba.
Entonces, yo te quiero preguntar, bueno, si Daniel y sus 3 amigos hicieron esto y conocían a Dios, ¿sí? Entonces, hay que hacer un despliegue de energía, hay que salir a manifestarse. Pues yo te voy a contestar, no, no necesariamente esas manifestaciones físicas, no necesariamente ese despliegue de energía, ¿sí? Para actuar en eventos públicos, ¿sí? Es, la manifestación de conocer a Dios. No, ese es el resultado último de conocer a Dios. ¿Qué te quiero decir? Pues en este momento, sinceramente, yo creo que lo que está ocurriendo no en nuestro México, en el mundo, es que nos hemos olvidado de Dios. La verdad, el mundo se ha olvidado de Dios. Y entonces, como resultado de esto, todo lo que estamos viviendo es el resultado de habernos apartado de Dios. Y esto, como son ya algo aceptado, como es algo reconocido y como es algo que estamos viviendo en en esa nueva transformación, en ese nuevo orden mundial. Tú no puedes salir a manifestarte públicamente y a decir las cosas porque te van a decir, pues que primeramente estás en contra de las personas, que tú no puedes, que quién eres tú para juzgar a otros, le van a decir que eres un intolerante, incluso te pueden hasta haber una sanción legal, una multa y todo aquello, por manifestarte y por cumplir o hacer algunas cosas, ¿sí? Que van en contra de la palabra de Dios, que van en contra de Dios, pero que el mundo está aceptando. Vas en contra y el mundo está aceptando. Yo te quiero decir, lo primero que tienes que cuidar. Me pasó hace unos días, estaba yo platicando con alguien, con una creyente, con una señora, y me dijo, Pancho, perdí la batalla. ¿Cómo perdí la batalla? ¿Qué es esto? ¿Por qué lo dices? ¿Qué ha pasado? Y me dice, ni mi esposo, ni mis hijos, ¿sí? Están aceptando, están conscientes de que esto que estoy permitiendo en mi hogar o que estamos permitiendo en mi hogar va en contra de la palabra de Dios. A través de toda esta cuestión de Internet, todos estos dispositivos, las laptops y todo esto, ¿sí? Ha permitido que a su casa entre, pues sinceramente se los voy a decir, porquería, suciedad, porque el marido y los hijos dicen, no, es que estás mal, en realidad estás mal, mira, esto ya está permitido y si ya no está, eso si ya está aceptado por el mundo, si ya cada quien pues puede hacer con su cuerpo lo que quiera, sus preferencias pueden ser las que ellos quieran, pueden hacerse acompañar porque ellos quieran, puedo tener una amistad a través del internet, a través de esto, que yo sé pues que ni siquiera sé quién es. Se dice que es un joven cuando puede ser un adulto, que te está induciendo a hacer ciertas cosas. Y ella está en contra de eso, dices que esto no puede ser, en mi casa no puede haber esto. Y, y ya perdí la batalla, me dijo, ¿qué hago, Pancha? ¿Qué hago? Porque ya en mi casa han permitido que todo esto contamine, ensucie, enlode mi casa. Ya mis hijos ven, ya no te estoy hablando de ver pornografía, no, 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 no. Ya bueno, cosas que ya es pervertido. ¿Qué hago? Lo primero que tenemos que hacer, chicos, como familias, como creyentes, es apropiar yo y mi casa serviremos al Señor. Tú y tu casa van a servir al Señor. ¿Para qué? Porque una casa dividida es muy fácil que Satanás
entre a ese hogar. Lo primero que tienes que cuidar es: yo y mi casa serviremos al Señor. Mi casa y yo vamos a estar unidos. Vamos a mantenernos firmes en esto. Y si eso nos cuesta, que te señalen, que te rechacen, que te saquen de la escuela, que te saquen de tal lado, si eso significa que tener que recibir las consecuencias, te quiero decir, adelante. Lo primero que tienes que cuidar es que tu casa siga unida en la palabra de Dios y en el Dios verdadero. No dejar que te contamine, no dejar que lleguen todas estas cosas. Te voy a decir algo, yo no sabía lo que estaba pasando. Me tuvo que decir: entra a buscar el significado de esto. Cuando encontré esa palabra y me la dio, dije: no, yo no sabía lo que estaba pasando. Pues eso está pasando en el lugar de esta persona. Entonces, yo en mi casa serviremos al Señor. Esas son las manifestaciones que en este momento Dios te pide. Pon orden en tu casa. No dejes que te contaminen las cosas de afuera. No dejes que el mundo te llene de basura en tu casa. No dejes que por las redes que por por toda la tecnología, que es muy buena, gracias a esto lo estamos viendo ustedes y yo, pero no permitir que eso ensucie y contamine tu hogar. No pierdas la batalla, porque es algo donde estamos siendo muy golpeados los creyentes, ¿sí? Entonces, esa es la manifestación que tú tienes que hacer. Tú no puedes salir y ir en contra del movimiento gay y todo eso, te van a meter a la cárcel. Muy probablemente hasta te metas en problemas y te agreda. Tú no puedes salir y ir en contra de todas esas corrientes en pro del aborto, ni modo. Eso está siendo aceptado, ¿sí? Y tú lo único que tienes que hacer es mantenerte, tú y tu familia, con los principios de Dios. No permitir que todo eso se forme parte de tu vida. Entonces, el verdadero conocimiento de Dios, ¿sí? Es la energía, ¿sí? Ese trabajo y esa energía en oración, en mantenerte firmes, en no caer y en tu hogar seguirte manteniendo firme, ¿sí? Para que no entre Satanás. La segunda evidencia de que conoce a Dios es que los que conocen a Dios, ¿sí? Piensan grandes cosas acerca de Dios. Piensan grandes cosas acerca de Dios. Como lo manifestó y como lo dijo Daniel y se los dijo ahí en la interpretación del sueño. ¿Sí? Mi Dios es el Dios verdadero. Mi Dios es el Señor de señores. Mi Dios es el Rey de reyes. Mi Dios, ¿sí? Quita gobiernos, pone gobiernos. Mi Dios mueve. Mi Dios es mi Dios. Esa es las grandes cosas, las manifestaciones que tú tienes que hacer. ¿Qué ocurrió cuando Él les dijo todo esto y los metieron al horno? Y salieron. Y se acuerdan que decían, y veíamos que un hombre se movía con ellos dentro del horno. ¿Sí? Era un ángel, era un enviado de Dios, era alguien cuidándolos definitivamente. Entonces, hacen grandes cosas, ¿sí? Y dijo, ¿qué dijo? Y esto lo vas a encontrar en Daniel 9, dijo, el Dios de Israel es el Rey de reyes, es el Señor de señores. Daniel 4:26, que es el Altísimo quien tiene el dominio del reino de los hombres. Sea bendito el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque suyo es el poder, la sabiduría. Muda los tiempos y las edades.
quita reyes y pone reyes. Daniel 9. También otra manifestación de los que conocen a Dios es quien conoce a Dios, ¿sí? Demuestra gran decisión y audacia por Dios. Bueno, nos queda claro esa decisión y audacia que demostraron Daniel y sus amigos al enfrentar a Nabucodonosor. Y no solo lo enfrentaron, vean la palabra, hay un momento en que los enfrentan a Nabucodonosor y estos chicos le contestan y dice la palabra, y se enojó Nabucodonosor. Quiso calentar el horno y hizo que los amarraran. Se enojó Nabucodonosor. Date cuenta de lo que está sucediendo. Hicieron enojar al rey más poderoso en ese momento, al imperio más grande en ese momento conocido, los caldeos. Y lo hicieron enojar. ¿Y, ¿y por qué? Porque ellos sabían que tenían que llevar a cabo, sí, como dice la palabra, conocer a Dios demuestra esa decisión y audacia por Dios. Decisión y audacia. Ellos fueron y decidieron y fueron audaces y se arriesgaron a todo lo que venía. Conocían los resultados, eh, conocían, ¿sí? Eh, sabían, habían calculado el costo, habían estimado el riesgo, pero también sabían que Dios podría actuar de manera milagrosa. Y eso fue lo que ocurrió. Quiere decirte algo. Una vez que has conocido que has conocido a Dios, sabes que tu posición es la correcta. Y en ese momento, sí, te sostienes en tu posición. Es la correcta. Eres audaz, ¿sí? Eres valiente porque sabes que tu posición es la correcta. Porque sabes que eso, porque conoces a Dios, porque sabes que eso es lo que Dios espera de ti. Quien conoce a su Dios manifiesta gran contentamiento en Dios. Quien conoce a Dios manifiesta gran contentamiento en su Dios. Y eso es lo que quiero hacerte hoy consciente. Contentamiento en su Dios. Estamos enojados, chicos. Me he encontrado con que estamos enojados. Algunas veces, algunos de ustedes, incluso platicando muy cerca así, con mi esposa y algunas de sus discípulas, me han manifestado, es que estoy enojada. Estamos enojados, estamos, como dirían los chicos, sacados de onda. Y yo he tenido que voltearme y decirle, ve por favor, ¿cómo estás? Ve por favor en dónde te tiene Dios. Ve por favor que tienes salud, que tienes, ¿cómo estás enojada? ¿O cómo estás enojado? No puedes. La primera manifestación o una de las manifestaciones de los que conocemos a Dios es que tenemos un contentamiento, chicos. Estamos alegres, estamos contentos porque servimos al Dios verdadero, porque servimos al Dios verdadero, porque Él nos cuida, porque Él tiene un plan para nosotros eterno. Por eso estamos contentos, por eso manifestamos eh, paz. No hay mayor paz en el interior de una persona, ¿sí? No hay mayor paz que aquellos cuya mente está cierta, está consciente de que conocen a Dios y que Dios los conoce a ellos. Pablo se refiere a esta paz en Romanos 5:1, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si se acuerdan ustedes, el capítulo 8 de Romanos habla de quién contra nosotros, si Dios con nosotros, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien.
y tantas promesas que Dios nos da a sus hijos, que Dios nos da a sus hijos. ¿Y qué terminamos nosotros olvidando esas promesas, olvidando todo esto para enojarnos, para estar molestos, para estar decepcionados, para estar deprimidos, para olvidarnos que nuestro Dios es más grande que cualquiera de estas pruebas o de estas situaciones que estamos viviendo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es regresar a ese contentamiento. Después de que te he platicado esto, entonces viene la pregunta. ¿Es mi deseo conocer realmente a Dios? ¿Quiero conocer realmente a Dios? Traigo el tiempo encima, lo voy a dejar para la próxima semana. ¿Qué es lo que tengo que hacer para conocer realmente a Dios? Te voy a adelantar algo de la próxima semana. Te voy a adelantar algo porque ya traigo el tiempo encima. Te voy a adelantar. Lo primero que el creyente tiene que hacer cuando conoce a Dios, ¿sí? Es permanecer callado, es permanecer en silencio. No, Pancho, no entiendo. Tú me dices que ore, tú me dices que actúe, tú me dices que sea audaz, tú me dices que sea valiente, y ahora me dices que tengo que permanecer en silencio. No te entiendo. Bueno, te quiero decir y te adelanto un poco de la próxima semana. Hay un libro, para mí es de mis libros preferidos de toda la Biblia. Para mí es uno de los grandes libros porque me habla mucho. Es el libro de Job. Si te acuerdas, en Job 1, describen a Job como un hombre, hijos, yo diría un tipazo, temeroso de Dios, ¿sí? Alguien que estaba pendiente de las cosas de Dios, bueno, no hacía nada indebido, un tipazo. Yo creo que por eso me identifico con Job, que yo soy un tipazo. Entonces, date cuenta de qué está sucediendo. Se sentía, como dicen mis hijos, como dicen en la escuela, se sentía el muy, muy, y tenía motivos para sentirse el muy, muy. Sí los tenía. La palabra de Dios dice, era un tipazo, era un hombre que era un señor que obedecía, cumplía con todo lo que Dios quería. Y de repente, ¿se acuerdan ustedes en Job? Me gustaría lo leyeran, es el primer capítulo, ¿sí? Que llega Satanás ante Dios y le pregunta a Dios, ¿de dónde viene Satanás? De rodear la tierra y de ver cómo se están comportando las personas en el mundo. Que después voy a dar un estudio nada más de este pedacito, de rodear la tierra. ¿Qué crees que suceda ahorita si en este momento Satanás viene y rodea la tierra? ¿Qué va a encontrar? ¿Qué reporte le va a dar a Dios? Creo que le diría a Dios, ¿qué crees, Dios? Ya perdiste la batalla. Ya perdiste la batalla. El 90%, a lo mejor un poco menos, 80%, de las personas en el mundo ya no creen en ti, ya no confían en ti, ya no están viendo por ti. Y todos y los que creen en ti, los que confían en ti, ese 20% que son los creyentes, que somos nosotros, no estamos haciendo nada por Dios. Estamos dejando que Satanás gane la batalla. Ve lo que te digo, estamos dejando que Satanás gane la batalla. Así que cuando llega Satanás ante la presencia de Dios y le dice de rodear la tierra y de ver cómo está el mundo, ¿qué significa? Que le dijo, ve cómo está el mundo. Podrido, como alguien me dijo esta mañana, como les decía yo esta mañana, el mundo está podrido. ¿Y qué dijo Dios? Oye, ¿ya has considerado a mi siervo Job? Es un tipazo, es un tipazo, es un gran hombre. ¿Lo has considerado? ¿Has visto cómo actúa? ¿Quién es Job? ¿Y qué le contestó Satanás? Pues mal haría si no lo hiciera. Él ha sido tú muy bonachón, muy bueno con él.
Y eso es tanto con él como con nosotros. Dios es bueno contigo y conmigo como con Job. Y le dijo Satanás, bueno, pues vamos a probarlo, vamos a ver si es cierto. Y ahí lo dejo porque ustedes conocen la historia. Y lo voy a seguir el próximo domingo. Entonces, nada más recapitulando. Aquellos que conocemos a Dios somos hombres de acción. No permitimos que las cosas nos contaminen. No dejamos que las cosas del mundo entren a nuestro hogar a contaminarnos. Y si es el nombre de Dios, está siendo, ¿sí? Pisoteado, está siendo, de alguna manera, siendo, estamos permitiendo que se hable mal de él, tendríamos que actuar y decir, esto no se va. Vamos a continuar el próximo domingo. Déjenlo así, nada más quiero decirte qué tenemos que hacer para realmente conocer a Dios. Se los voy a dejar el próximo domingo, vamos a continuar. Por lo pronto ahorita vamos a terminar en una oración para que Dios nos lleve a terminar con la plática. Ayúdenme a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por el privilegio de estar aquí nuevamente compartiendo tu palabra. Y te doy gracias por aquellos que la están escuchando, Señor. Te pido que tú toques sus corazones, que los redargullas, que los muevas, que los lleves, Señor, a realmente a trabajar por ti. Hagamos las cosas por ti. Señor, llévanos a obedecerte y a ser verdaderos, ¿sí? Discípulos y personas que estamos atentas para estar cuidando tu nombre. Bendícenos durante la semana, cuídanos de enfermedades, de contagios. Y te pedimos, Señor, que tú sigas viendo por cada uno de nosotros, por tu grupo, por esta tu iglesia, por estos tus hijos. Bendícenos y cuídanos. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Chicos, los veo la próxima semana. Que Dios los bendiga. Cuídense de contagios. Y les voy a platicar en 8 días qué es lo que tenemos que hacer para conocer a Dios.